días, mis hermanos en Cristo de la Iglesia ICCM y aquellos que nos están sintonizando. Le damos la bienvenida y le damos un abrazo a la distancia a cada uno de ellos, agradeciendo al Señor por este día, por este nuevo amanecer y por esta oportunidad de podernos reunirnos para este culto dominical. Hay una palabra, hay una promesa de parte del Señor en el Salmo 118, 24, donde nos dice que este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Este es un día de gozo. Este tiene que ser un día de alegría, mi querido hermano. Sé que ha pasado muchas situaciones difíciles, pero este es el día que nosotros podamos estar todos reunidos ahí para poder alabar, escuchar la palabra del Señor y darle toda la gloria a Él. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si nos ponemos a orar ahí? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojitos y hacer una oración a nuestro Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en este lugar para poder, Señor, alabarte y poder escuchar tu palabra, bendito Dios. Queremos, Señor, que este día podamos consagrarlo para ti, Señor, este tiempo que vamos a tener para poder estar en tu presencia. Queremos consagrarlo a ti, bendito Dios. Para eso queremos pedirte que nos perdones de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión, que esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario sea limpiando todo nuestro ser, bendito Dios. Queremos que tu Espíritu Santo también pueda reposar en cada hogar, en cada familia, bendito Dios, que está conectado en esta hora, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado grandemente en el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué les parece si en esta hora vamos a alabar a nuestro Dios? Y ahí donde está, vamos a alabar a nuestro Padre, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todo, Señor.
al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Y levantamos, debemos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Y levantamos, debemos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor. Me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue. En una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí. En su dolor nos dio salud, nuestro pecado Él llevó. Asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú. En un sepulcro ella yació el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el
poder, ninguna paz no me arrebatará, no me arrebatará. Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta reunión. Bendiciones para todos ustedes. Estamos muy contentos, creyendo que el Señor está de su lado. Creo que en esta semana que pasó, el Señor ha estado con ustedes. Nuestros devocionales que hemos empezado ha sido una bendición. Creo que cada pastor ha intervenido y ha sido de mucha bendición para sus vidas. Así que agradecemos a los pastores que han hecho posible también estar en estos devocionales de la mañana y también durante la semana, tanto en el MEP como en el SAC. Así que agradecemos a Dios. Queremos que también nos compartan, nos vayan compartiendo sus testimonios, lo que Dios va haciendo con ustedes, porque esto glorifica el nombre del Señor. Esta es una manera como Dios es honrado y glorificado, cuando sus hijos compartimos lo que Dios hace por nosotros. Hoy vamos a empezar un nuevo tema y será una nueva serie. Vamos a hablar acerca del peregrinaje de la vida. Es algo importante y lo vamos a hacer a través de la biografía de uno de los hombres de la Biblia. Eso nos va a ayudar un poco en ciertos segmentos de la vida, y posiblemente en otro momento hablaremos de otro, pero en estos segmentos que vamos a tocar hoy va a ser muy importante. El peregrinaje de la vida. Tome nota de eso. Y eso lo vamos a encontrar a partir del Génesis, del capítulo 25, del versículo 19, hasta el capítulo 50, versículo 14. Ahí termina esa historia, ahí termina el peregrinaje de un hombre de quien nos queremos ocupar y de la cual nos deja muchas enseñanzas en la vida, nos deja muchísimas enseñanzas que nosotros tenemos que mirar en la palabra, y para llegar a entender cómo es que estas personas llegaron a ser hombres, los patriarcas de la iglesia, llegaron a ser los patriarcas de la fe, con tantas situaciones, tantas dificultades que pasaron en la vida. ¿Cómo es que llegaron a ser lo que fueron? Bueno, aquí en las Escrituras nosotros podemos encontrar el peregrinaje de la vida. Muy bien, entonces, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir teniendo este pasaje, vamos a ir leyendo los pasajes de la Biblia, porque como usted ve, va del capítulo 19 hasta el capítulo 50, así que no lo vamos a poder leer todo a la misma vez. Entonces vamos a ir paso a paso, a ir leyendo lo que corresponde a este día. El peregrinaje no es un camino sin fin, es todo lo contrario, es un camino que nos lleva a un destino específico. Cuando nosotros miramos el mundo religioso, encontramos que hay muchos países, muchas naciones que tienen sus propios peregrinajes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos el mundo musulmán, encontramos que ahí tienen un famoso peregrinaje que se llama la peregrinación a la Meca. Todo musulmán en cualquier parte del mundo sueña con llegar alguna vez, y aunque sea una sola vez en la vida, llegar a la Meca, hacer sus oraciones o sus rezos ahí en esa zona. Así que mucha gente se prepara, muchas personas se preparan para ir a ese lugar. Asimismo, en la India, por ejemplo, tenemos el otro famoso peregrinaje, el Chardam. Es visitar 4 lugares donde hay 4 dioses y donde hay 4 templos distintos, y donde la gente también, por lo menos, debe llegar a 3 de ellos durante la existencia de su vida en esta tierra. Bueno, y los judíos, por ejemplo, para ellos ir a Israel es lo más preciado en su vida. Así que los judíos que están en cualquier parte del mundo, ellos buscan ir por lo menos una vez cada año a Israel, y los que no pueden, de alguna manera tratan de llegar el mayor tiempo
que sea posible. Ellos celebran, por ejemplo, 3 fiestas importantes: el Pesaj, que es la Pascua; el Shavuot, que es la festividad de las semanas o el Pentecostés; o el Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Así que a cualquiera de estas fiestas ellos deben de llegar, pero por lo general muchos quieren llegar a estas 3 fiestas que se dan en el año. Bien, entonces cada cultura tiene un lugar de peregrinación. Entonces por eso nosotros vamos a hablar, nuestro tema central va a ser eso. Hoy vamos nosotros a unirnos a la vida del patriarca Jacob para que nos cuente cómo fue su vida, cómo es que al entrar en esta etapa de la vida, cómo es que pasó toda esta etapa, todo este peregrinaje hasta que terminó su vida en este mundo. Porque nosotros llegamos, hacemos un peregrinaje hasta nosotros los cristianos creemos que estamos de paso por aquí hasta llegar a la patria celestial, al destino donde Dios quiere que todos lleguemos a la eternidad, a vivir la vida eterna. Entonces, pero hay una etapa que tenemos que pasar, hay una etapa que tenemos que ir. Así que y entonces cuando llegamos a este mundo es nuestra primera etapa. Y de eso queremos hablar rápidamente a través de la vida de Jacob. Entonces hemos dividido esta enseñanza en esta mañana en 4 etapas. La vida de Jacob tiene 4 etapas bien marcadas, obviamente que abarca por lo general los diferentes aspectos de la vida. Entonces, y quisiéramos ir tocando estas partes importantes. A partir del capítulo 25, del versículo 19 hasta el capítulo 28, versículo 9, encontramos la primera etapa. La primera etapa. ¿Y qué es lo que encontramos allí en la primera etapa? Lo primero que encontramos allí en la primera etapa es la aparición de los ancestros de Jacob. Porque vamos a hablar de los Jacob, entonces vamos a ir ocupándonos de los ancestros de Jacob. Dice en el versículo 19, capítulo 25, 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Entonces aquí empieza diciéndonos que Jacob es el nieto de Abraham, con quien Dios había hecho el pacto. Entonces a quien Dios le dijo: de ti haré una nación. Dios había determinado crear una nación, fundar una nación a través de un hombre, y este hombre era Abraham. Y Abraham le creyó, y para eso Abraham hizo lo que Dios le había ordenado. Se convenció por la fe que tendría esa nación grande, pero que Dios se iba a tomar el tiempo y la estrategia para lograrlo. De modo que cuando Abraham tenía 100 años, nació el primer ciudadano de esta nueva nación que Dios le había dicho a Abraham: de ti haré una nación. Entonces nace el primer ciudadano llamado Isaac. Años después murió Abraham dejando un solo hijo. Es decir, Abraham tuvo más hijos. Recuerde que Abraham llegó a tener 8 hijos con Isaac, pero solamente uno pertenecía a esta nueva nación. Porque Dios dijo de Sara, todos los descendientes que van desde Sara, de ahí va a ser la nación. Entonces Abraham, tuvo varios hijos, pero era de Sara que tenía los descendientes de Sara, de ahí iban a ser esa nación grande. Muy bien, pero Abraham murió y él había contribuido con un ciudadano. Y Dios le había dicho: voy a ser una nación grande. Y Abraham solamente aportó un solo ciudadano, pero bueno, ya algo había aportado. Muy bien, pero Abraham murió creyendo que su hijo Isaac haría crecer más esta nación. Así que Isaac se casó a los 40 años y solo pudo engendrar 2 hijos. Años después murió y dejó 2 hijos, de los cuales solo uno de ellos sacó su DNI y fue contado como nuevo ciudadano de este embrionario país. Ahora, entonces, vemos en primer lugar a su abuelo Abraham, de quien Dios hizo la promesa. Luego vamos a ver a Isaac. El versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó
por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Aquí vemos que Isaac, el primer ciudadano de esta nación, país que todavía no tenía nombre, se casó con una señorita, ciudadana de otra nación, pero que por existir una relación filial entre ellos, Abraham decidió emparentar con la casa de Betuel, uniendo al joven Isaac, ya un joven adulto, con una señorita Rebeca. Por alguna razón no nos revela la edad de Rebeca, no nos dice cuántos años mayor o menor era de Isaac, no nos dice, no, la historia no nos dice, y por alguna razón no lo dice. Muy bien, así que entonces, luego a partir del versículo 21 hasta el versículo 26, nos va a hablar acerca del proceso en que va a aparecer Jacob y Esaú también. Dice el versículo 21, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Ahora mire aquí, que es interesante, que estos jóvenes se habían casado. Obviamente todavía no está Jacob en la historia, estamos tratando de meter a Jacob en la historia. Jacob todavía no llega, pero estamos viendo cómo fue su llegada. No fue sencilla su llegada de Jacob. Recuerde que su madre había sido estéril por alguna razón también que no sabemos. Ella fue estéril. Así que cuando ellos se casaron, ellos estaban felices de la vida, ellos estaban muy contentos. Él se había casado a los 40, ella no sabemos a los cuántos, pero lo que sí sabemos que estaban felices de la vida, que ellos se habían casado, pero de pronto vino esta tristeza a su corazón. De pronto se encuentran que ella era una mujer estéril, que ella no podía concebir. Esa tristeza se hizo muy agudo y muy hondo, porque ellos pertenecían a una sociedad donde consideraban que la procreación, el tener los hijos, era una bendición de Dios. Así que toda mujer y hombre que tenía los hijos eran considerados como hombres fructíferos, como hombres benditos de Dios. Pero cuando una familia no tenía hijos, como era el caso, entonces se le consideraba gente maldita. Entonces, a ese dolor que ellos ya tenían de no poder tener sus hijos, que es el sueño de toda pareja cuando se casa y el anhelo de toda pareja cuando se casa, a veces yo les hago la pregunta a los jóvenes que se quieren casar, les digo, ¿por qué quieren tener hijos? Siempre uno debe saber por qué quiere tener hijos, pero bueno, entonces ellos desearon tener sus hijos y los hijos no aparecieron. Así que eso le fue trayendo mucho dolor, y ahora mucho más la sociedad también lo comienza a tildar, lo comienza a señalar. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta pareja no podía tener los hijos. Los días fueron pasando, los meses fueron pasando, los años fueron pasando, hasta que pasaron 5 años, qué sé yo, pasaron 10 años, pasaron 15 años, hasta que los años se le vinieron encima, hasta cuando Isaac cumple 59 años. Cuando él cumple 59 años, pero él ha hecho algo. Él ha estado seguramente orando al Señor, pero luego él se da cuenta que él debe interceder, debe orar específicamente por su esposa. Y entonces él se acuerda del testimonio que le dio su madre, porque él sabe que el Dios a quien él sirve es un Dios que todo lo puede, es un Dios capaz de abrir el vientre estéril y volverlo fructífero. Entonces él va y comienza a orar por su esposa, porque él se acuerda que él también es producto de un milagro. Él es producto cuya madre también era estéril, y que el Dios abrió el vientre de su madre, y él fue engendrado por su padre. Y esto fue maravilloso, porque entonces ahora él se da cuenta que la oración ha producido un efecto. Él se da cuenta que la oración ha traído una bendición a su vida. Y entonces, al año siguiente, después de esta oración,
la esposa sale gestando por voluntad del Señor y la oración de fe de Isaac produce efecto. Así que aquí nosotros encontramos una enseñanza importante, que los hijos son una gran bendición de Dios, es una gracia divina. Deben venir a este mundo como el resultado del amor de los padres y deben venir deben venir siendo esperados por los padres con mucha expectativa y con mucha alegría. No deben venir producto de una pasión lujuriosa, momentánea, que por lo general, que cuando esto sucede, las embarazadas de estos bebés suelen rechazar a estas criaturas. Y entonces ahí vienen los grandes conflictos en el corazón de estos neonatos. Así que aquí está la medicina para las personas que no pueden concebir. Oren al Señor, clamen a Dios. Aquí está la medicina para aquellos que necesitan un milagro. Cuando nosotros necesitamos un milagro y cuando vemos que es imposible desde la propia naturaleza, ya en este caso ella había sido estéril por su propia naturaleza, entonces, pero hay cosas que uno ha aprendido en la vida, que Dios dice en su palabra, la oración del justo puede mucho. Entonces significa la oración del justo, la oración de fe, esa oración persistente, porque uno tiene que creer, tiene que orar con fe. Muy bien, entonces por eso Dios nos recomienda y Dios nos dice, el apóstol Pablo dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando hay un problema imposible de atravesar, cuando te das cuenta que no hay solución, o sea, nadie tiene la solución, Dios sí. Recuérdate que tú eres un creyente, recuérdate que tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios, en Él siempre vamos a encontrar una respuesta, en Él siempre vamos a encontrar una salida. Cuando dentro de tu entorno, dentro de la sociedad y del mundo donde vives, se han acabado las alternativas, para Dios nunca se acaban las alternativas, porque Él sabe dónde está el problema, y cuando Él arregle ese problema, todo soluciona. Muy bien, entonces por eso hay que orar al Señor. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Así que hágalo conocer. Isaac dijo, Señor, mi mujer es estéril. Pues si él estaba orando, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, que mi esposa pueda concebir. Posiblemente estaba orando de alguna manera, pero luego se dio cuenta que tenía que orar por ella específicamente, y entonces presentó al Señor su necesidad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? No exigiendo, no obligando a Dios. Dice, con oración y ruego y acción de gracias. O sea, hay tres maneras de cómo debemos nosotros presentarnos al Señor. Ahora, luego llegamos al versículo 22. Y los hijos luchan dentro de ella, ya ella está embarazada, y de pronto estos muchachos comienzan a tener allí a pelear entre ellos, y de pronto esta pelea que hay entre ellos comienza a suceder en una situación en realidad que hace que ella se ponga muy mal y diga, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos chicos no me dejan ni siquiera dormir? Así que dice entonces que ella dijo, bueno, ¿qué voy a hacer frente a esto? Y una de las cosas que esta mujer había aprendido durante su tiempo, cuando estaba estéril, ella había aprendido a orar a Dios. Así que ella dijo, bueno, voy a orar al Señor, le voy a consultar a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces ella se fue a consultar al Señor, ella fue a hablar con el Señor, y entonces cuando ella va a preguntarle al Señor, va a consultar al Señor por qué le está pasando esto, el Señor le dice tres cosas importantes. ¿Qué le dice el Señor? Primero le dice, en tu vientre hay dos hijos, que formarán dos pueblos diferentes y que vivirán en constante conflicto. Así que su conflicto ya empezó.
Así que su conflicto ha empezado desde el vientre de su madre. Y van a ser pueblos que van a luchar toda la vida de la existencia, entre tanto que hay existencia en este mundo. Toda la vida van a estar en pelea. Es la primera revelación. Lo segundo, le dice, con el paso de los años, uno de estos pueblos será más fuerte que el otro. Y lo tercer revelador es que le dice, es que el hijo mayor terminará sirviendo al hijo menor. Obviamente, esto cambia un poco el chip a la madre, porque sabe que la bendición es a través del primogénito y a través de la primogenitura. ¿Cómo es que el hijo menor podría servir, el hijo mayor podría servir al hijo menor, entendiendo que la bendición, toda bendición se descargaba sobre el hijo mayor? ¿Ah? Entonces, ¿cómo era eso? Bueno, la institución de la primogenitura era una estructura sociopolítica que garantizaba la continuidad y la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Esto nos indica que Dios puede interrumpir y romper la estructura humana por más cerrada o inflexible o sabia que parezca. Además, hay planes o elecciones de Dios que no ofrecen ninguna opción al hombre. Este debe aceptarlos. La soberanía de Dios en la elección tiene prioridad absoluta sobre la libertad o estructura de los hombres. Nada puede estar por encima. Dios rompe los moldes humanos. Dios quebranta los moldes humanos. Si Él rompe las leyes naturales, si Él detiene las leyes naturales para hacer lo que, como acaba de hacer, que ha roto una ley allí de la esterilidad, lo ha quebrantado y lo ha vuelto fructífera a esta mujer. Se acabó. Dios rompe las leyes naturales y las convierte en lo malo, lo convierte en bueno. Bueno, ahora Dios está diciendo, y he determinado también quebrantar, qué sé yo, una cultura que habla que el primero deberá ser el bendito y debe llevar la mayor cantidad de las bendiciones. Dios dice, no, ahora he decidido cambiarlas porque Dios es así. Claro, los pueblos son los que cambian, tienen ciertas estructuras, pero Dios hace como Él considera que debe hacerlo. Luego el versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Bueno, ¿cuánto tiempo oró Isaac? Pues aproximadamente 20 años. 20 años para que le vinieran los mellizos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que el Señor dice, orad sin cesar. Por eso hay que orar persistentemente. ¿Se acuerda usted de Jesucristo? ¿Cuántas veces habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Siempre nos ha enseñado a orar en los evangelios. Jesús habló muchas cosas sobre la oración. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de que muchas personas pueden perder la esperanza de no tener una familia. Pero aquí dice que la oración fue persistente, constante, y entonces alcanzaron la gracia y el favor del Señor. Así que finalmente los niños que son gemelos, fraternos o mellizos, estos chicos, son distintos el uno del otro. Los nombres que se le da a cada uno de ellos hace alguna ilusión característica sobresaliente de su nacimiento. Por ejemplo, Esaú, ¿por qué lo ponen Esaú? Porque es velludo. Entonces, si alguna persona se llama Esaú y es calvo, no va de acuerdo con la relación. Porque, ¿qué significa Esaú? Velludo. Es como que a veces hay cosas así un poquito humorísticas, ¿no? De repente hay alguien que se apellida Calvo y es un pelón, ¿no? Entonces, claro, y entonces hay cosas así. Pero si usted ya sabe, si usted quiere poner a su hijo Esaú, ya sabe qué significa velludo. Y el primogénito recibe este nombre, pero luego está el nombre de Jacob. Jacob, ¿qué significa? Suplantador.
¿Y por qué pusieron este nombre? Porque el chico vino agarrado del pie de su hermano, vino agarrado ahí, ¿no? Y entonces le pusieron suplantador. Muy bien, entonces estos chicos nacieron y ahí ahora aparece ya la vida de Jacob. Ahora ya están los chicos y comienzan a crecer, y de pronto obviamente todo pequeño que nace comienza a crecer, a desarrollarse en la vida. ¿Y dónde crece? En la casa de los padres. Ellos crecen en la casa de los padres. Y dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Mientras que Jacob era un chico quieto, era un chico de tiendas, vivía en tiendas. Ahora vamos a entender eso. ¿Qué significa eso? Que llega el momento en la vida que al crecer los chicos se van identificando con sus habilidades, con sus talentos que Dios les ha dado, y de pronto ellos comienzan a dedicarse a aquello que ellos consideran que poseen. En este caso, por ejemplo, Esaú era un cazador. Llegó a ser un hombre valiente, llegó a ser un hombre arriesgado, decidido. Esaú llegó a ser un hombre audaz, porque ir a la caza no era cosa sencilla. En aquellos tiempos, hermano, había que pelear con las fieras realmente, terriblemente, y con las pocas armas que tenían de ese entonces, no era tan sencillo. Así que tenía que ser un hombre muy fuerte, un hombre muy grueso, un hombre de repente un poco tosco, pero muy valiente a la vez. Así que este hombre estaba continuamente enfrentando a las fieras del campo para conseguir el alimento y el pan de cada día. Así que eso fue su profesión de él. Pero mientras que Jacob, él tuvo de repente un oficio más calmado, más tranquilo, que lo hacía desde la casa. Dice, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tienda. Al parecer, según este pasaje, Jacob era un hombre más calmado, de repente temperamento un poco más flemático y colérico. No era tan vehemente como su hermano, pero era un hombre que reflexionaba sobre el valor de las cosas y la importancia de la vida. Así que era una persona que pensaba y evaluaba algunas decisiones que tomaba. Es necesario, claro, no era tan loquito como su hermano, pero de alguna manera era más reflexivo. Así que esto nos lleva a una segunda lección, que es necesario en la vida aprender a evaluar las diferentes decisiones que se tomará. Nunca se debe tomar decisiones cuando estamos llenos de cólera o cargados de alegría. Ambas circunstancias nos pueden traer una decisión que lamentaremos por el resto de nuestros días. Por ejemplo, usted se acuerda de Moisés, el gran hombre de Dios, ¿no? ¿Qué pasó con Moisés? Simplemente Moisés, cuando Dios le dijo que fuera y hablara a la peña, él fue y golpeó la peña. ¿Y por qué? Por su estado emocional que se encontraba en ese momento, ¿no? Entonces él golpeó la peña, y eso le costó no entrar a la tierra prometida, le pesó toda la vida. Lo mismo le pasó a Herodes. Herodes después estaba muy contento, muy feliz, aplaudió, ¿no?, a la chica que había bailado y le había dedicado a ese baile. Estaba muy feliz. Pero ¿qué pasó? Y cuando el chico le pide la cabeza, él le prometió, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar hasta la mitad de mi reino. Dame la cabeza, Juan el Bautista. Eso le pesó para toda la vida. A veces hay situaciones que no va a pesar para toda la vida. Tengamos cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego vemos aquí que en el versículo 28, que nos dice que a Isaac le encantaba el oficio de su hijo mayor. Le encantaba porque veía un hombre varonil, un hombre fuerte, un hombre valiente. Y claro, y entonces él se identificaba con Esaú, porque comía de su casa. Claro que cada vez que venía traía algunos animalitos, posiblemente, qué sé yo, algunas liebres, y que era pues muy agradable al paladar. Y no solamente eso, sino que era un hombre, como era un hombre audaz, entonces su padre estaba muy contento. Sin embargo, Rebeca, dice el versículo 28, que Rebeca amaba a Jacob. Ella se identificó con Jacob porque este joven
joven tenía un carácter más calmado, más pensador. Así que, hermanos amados, los padres deben saber que todas las profesiones y oficios de los hijos son importantes en nuestra sociedad. Ninguna es mejor que la otra. Usted se imagina que si todas las personas fueran aviadores, todo el mundo sería aviador. Usted se imagina con qué ese aviador, con qué se pondría, con qué se vestiría, si no habría sastres. ¿Ah? Ese aviador, ¿cómo volaría un avión si no habría ingenieros que crean todos esos aviones? Entonces, todos los oficios son importantes. No hay un oficio que sea menor o otro oficio que sea mayor. Todos son importantes porque todos se complementan. Es como nuestros los miembros que tenemos en el cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo, todos son importantes. Ninguno tiene menor valor. Todos son importantes. Muy bien, así que entonces, bueno, estos chicos crecieron, se hicieron jóvenes, se hicieron adultos. Seguramente la Biblia no nos dice cuáles hubieron las discrepancias entre ellos, que seguro había muchas discrepancias, porque le había dicho el Señor a Rebeca, esto van a vivir todo el tiempo allí peleándose. Usted se imagina que todo el tiempo los padres han estado reconciliando a los hijos. Yo me imagino hasta que un día sucede algo que de alguna manera quedó grabado en la historia. Versículo 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por lo tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahora, recuerde que como Jacob era un poco más tranquilo, era un poco más pensador, Jacob se había convertido en un negociante. Jacob había logrado ser un negociante. Ahora posiblemente él negociaba la lana de los padres, o negociaba el ganado, o qué sé yo, cuál era la área del trabajo. Pero él hacía un trabajo más de oficina, mientras que su hermano hacía un trabajo más de campo, más rudo. Entonces, y así es, hay hijos que son más inclinados al negocio que otros. Siempre están buscando hacer un negocio en todo tiempo y en todo lugar. Al parecer, Jacob desde muy temprano aprendió a valorar la primogenitura, porque le daba cierto reconocimiento familiar y social, además que gozaba de ciertos privilegios y honores. Eso había llegado a entender Jacob. Había dicho, ay, ¿cómo es que salí segundo? Claro, debieron habernos declarado empate, porque al final yo vine agarrado como continuidad de mi hermano, ¿no? Entonces, pero finalmente fue su hermano. Así que, pero cuando él escucha que su hermano le pide ese guiso rojo que él acaba de hacer, algo muy exquisito, porque eran buenos cocineros. ¿Sabían que Esaú y Jacob eran buenos cocineros? Ahí está la palabra, eran excelentes cocineros. Entonces, Jacob le responde de la siguiente manera. Cuando le pide, le responde de esta manera. Le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Dice, mira, ve, a mí me ha costado hacer esto tiene un precio, esto tiene un costo. Esto yo no he hecho de balde, esto tiene un costo. Véndeme tu primogenitura, yo te voy a vender. Entonces, Jacob era alguien que había aprendido a desarrollar la habilidad de reconocer las oportunidades del negocio que se le presentaba en la vida. De modo que cuando su hermano se presentó con una necesidad ante él, Jacob le dijo, está bien, hagamos negocio. Yo te doy lo que tú quieres y tú me das lo que yo quiero. Yo te doy lo que yo tengo a cambio de lo que tú tienes. ¿Tú quieres este guiso rojo? Está bien, está riquísimo, está bien hecho, está bien, toma lo que quieras, pero a cambio me darás tu primogenitura. Bueno, le planteó un negocio, no le obligó, no le presionó. Recuerda que eran gemelos, entonces no le presionó, no se pusieron a trompear por eso.
simplemente le planteó un negocio. ¿Qué hace Esaú frente a este planteamiento? Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú acaba de escuchar la propuesta de su hermano que le acaba de hacer, así que él tenía dos alternativas. Desde decirle a su hermano que esa primogenitura no está en venta, no está en oferta, no está en transacción de los oportunistas. O pudo haberle dicho: está bien, hagamos negocio. Y parece que él optó por lo segundo. Está bien, hagamos negocio. Esto nos lleva a una tercera lección, que este es el problema de algunas personas, especialmente de los adolescentes y de los jóvenes, y de algunos adultos también, que no saben valorar lo que tienen. Lo mejor que posee, por ejemplo, un adolescente y un joven es su juventud. Si no saben aprovechar esa juventud para alcanzar metas y sueños que Dios tiene para cada uno de ellos, la juventud se va a acabar y la adultez aparecerá con sus demandas y sus responsabilidades. Y cuando éstas llegan y no puedan satisfacerse, entonces crearán ciertos conflictos, ciertas angustias, ciertos dolores, ciertas tristezas, ciertas rabias, y dirán: ¿por qué gasté mi juventud? Pero eso no servirá para nada. Son arrepentimientos tardíos. ¿Por qué? Porque ya no es joven. Decir por qué lo hice ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser joven. Así que una persona que ha desperdiciado esa juventud tendrá una adultez dolorosa, miserable, y una ancianidad solitaria y triste. Y eso es grave. En el versículo 33, porque la cosa sigue para adelante, dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Mira lo que dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hay personas como Esaú que nos dan otra lección más, que lamentablemente no ven más allá de esta vida. Y es lo que pasa en el peregrinaje de esta vida. Hay muchas personas que solamente se quedan contemplando todo lo que hay en esta vida. Y todos están enfocados solamente en esta vida. Todo completamente en esta vida. Y ellos no tienen una visión más allá. Solamente tienen una visión en el presente. Y entonces ellos se vuelven ególatras, que solo están pensando en ellos. No ven que detrás de ellos hay toda una generación en quien se tiene que pensar antes de tomar decisiones. No deben andar vendiendo su identidad. No deben andar vendiendo su moral, no deben andar vendiendo su decencia, no deben andar vendiendo su honorabilidad, no deben andar vendiendo su honra. De modo que sus hijos y sus generaciones lamentablemente tienen que cargar con los estigmas y los lastres producto de las malas decisiones. Usted se imagina que hoy en día casi la gente no pone de alguna manera a sus hijos Esaú. Sí hay nombres de Esaú, pero no con la generalidad que hay como David o qué sé yo, como otros nombres importantes, ¿verdad? Ahora, Jacob, conociendo a su hermano, él sabía que su hermano también era medio pícaro, igual que él, porque pues él creo que era un poco más. Así que le dice: mira, ve, muy bien, tú quieres darme, seguro que quieres darme la primogenitura. Mira, hermano, me voy a morir. Yo mañana, como tú, no vamos a morir. Tú me vas a morir, yo me voy a morir. Así, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Él estaba pensando solamente en el presente, no estaba pensando en el mañana. No estaba pensando solamente lo que esto podría, lo trascendente que podría ser en el futuro. Estaba pensando solamente en el presente. Entonces, él dice: júrame. Al que Saúl accede sin titubear, convencido de que llenar su estómago era lo más importante en ese momento, le juró, dice el pasaje, y vendió a Jacob su primogenitura. Escuche, vendió, lo vendió. Así que Saúl no valoró lo que tenía, este bien invisible e intangible. Para él
se acabaría el día de su muerte, así pensó él. Así que qué lástima que existan personas que posean herencias espirituales tan importantes y no las valoren y los tengan como momentáneas y pasajeras y renuncien a estas riquezas eternas por las riquezas pasajeras de esta vida. Finalmente, Esaú recibe su pago. Versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este versículo refleja un poco la personalidad de Esaú, y ahí nos da otro mensaje más. Que hay personas que lamentablemente en su insensibilidad espiritual vendrían a ser como un prototipo, algo así del pensamiento epicúreo. ¿Cuál es el pensamiento epicúreo? Recuerden que los epicúreos son de los griegos. Ese pensamiento que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Puede concebirse mayor miseria existencial? Una persona que viva solamente para eso y no pensar más allá. Es que hay personas que se conforman con tan poco, con las cosas temporales de la vida. Hermano querido, hay gente que solo ve el presente, las cosas de esta vida, se conforman con poco. ¿Por qué? Porque lo presente es temporal, lo presente es pasajero, lo presente es ilusorio, es banal, que se desgastan y pierden su brillo y hermosura con el uso cotidiano. Así que hay quienes destruyen su relación conyugal y su familia, algunos por una satisfacción carnal, momentánea y pasajera. Otros venden su honorabilidad que le costó construir tantos años por aceptar hacer una transacción comercial corrupta, donde corre dinero debajo de la mesa. Todo se da por la borda. Los que más sufren son los hijos, porque son señalados donde quiera que van. Este fulano, mira, su papá es así. Mira, su mamá, tú metida en estas coimas. Y entonces los hijos escuchan y son agredidos con eso. Así que Esaú no podía echarle la culpa a su hermano de su desdicha. Él había escogido desligarse de la nación que Dios estaba formando y decidió establecer su propia nación con sus propias reglas de acuerdo a su cosmovisión de vida. Ya se puede usted imaginar qué tipo de nación estaba formando él. Así que él estaba formando una nación completamente materialista, temporal, acuñando dioses que pudieran satisfacer sus necesidades materiales que ellos demandarían. Lamentablemente, hay personas así. Así que, claro, cuando Esaú y Jacob nacieron, ellos no sabían lo que la vida les iba a deparar o cómo ellos al crecer, al desarrollarse, iban a ser tan conflictivos entre ellos y cómo ellos iban a ir amargando la vida. ¿Sabía usted una cosa? Dios sí sabe eso. Dios sabe qué es lo que nos depara el futuro, qué hay después de esto. Dios sí sabe, el Señor sabe. Y por eso es que Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque engañoso es el corazón. Y hay personas que su corazón los engaña y no saben discernir entre algo correcto y algo no correcto. O si es que lo hacen, simplemente violentan a su ser. Hermano querido, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted llevando su vida? ¿Está enfocado en las cosas materiales de la vida, olvidándose de las cosas eternas? ¿Está usted enfocado solamente en lo temporal? ¿O usted cree que solamente Dios nos ha traído a este mundo para vivir solamente en este mundo? Y después de este mundo, cuando pasamos de aquí, ya no hay más. No. Ya les hablé el otro día que nosotros las personas, hermano, una vez que pasamos de aquí, una vez que terminamos aquí, nos vamos a otro sitio, nos vamos al paraíso, ahí nos vamos al reposo. Y Dios por alguna razón no nos ha dicho cómo es el paraíso. Para ahí no vamos a ir al paraíso, a reposar. ¿Para qué? Para volver a resucitar y irnos a la vida eterna. Ese es el lugar final de todo creyente, la vida eterna. Es ahí donde tenemos que llegar. Así, querido, necesitamos que ustedes
y todos nosotros, y usted que esté escuchando, de repente usted que de alguna manera solo estaba pensando en las cosas materiales de la vida, Dios le está diciendo, ¿sabes? Necesitamos que usted también se enfoque en las cosas espirituales, que son las cosas eternas. Las cosas materiales solamente son temporales. Ahora, no está mal enfocarse en las cosas materiales, pero estas cosas nos tienen que servir, nos tienen que ayudar para poder llegar a nuestro destino final, que es la eternidad en Dios, que es el paraíso con Dios, que es a donde tenemos que llegar, a la patria celestial. Es ahí a donde estamos yendo nosotros. Nosotros estamos de tránsito por aquí, pero no nos podemos perder en el bosque de esta vida, no nos podemos perder viendo cosas o distrayéndonos en cosas que nos hagan perder nuestro objetivo final. Mi amigo, si usted está distraído y usted no está enfocado en Dios, si usted le tiene miedo a las muchas cosas y anda muy temeroso en estos días, yo quiero que ponga su mirada en Dios y aprenda a reevaluar la vida y entienda que esta vida que Dios te ha dado, esta vida que te ha dado, es para que la fundes en cosas eternas, es para buscar las cosas eternas de Dios. Entonces, haga un tiempo, reflexione, medite y diga, necesito ir más allá de lo temporal. No me puedo conformar con poco. No me puedo conformar con lo temporal de la vida. Necesito cosas eternas. Y esas cosas eternas solo están en Dios. Y se obtienen a través de Jesucristo. Y para que usted obtenga eso a través de Cristo, tiene que acercarse a Cristo, rendirse al Señor. Permíteme hacer una oración. Si usted está allí y usted está entendiendo el tránsito por esta vida, usted no se puede distraer en esta vida. Siga pasando, siga caminando. Estamos camino a la eternidad, allá donde está Dios. No se distraiga, no se deje atrapar por las ilusiones de esta vida. Dígale a Jesús, ahí donde está, dígale, Señor, perdóname porque he estado distraído en las cosas de esta vida. Es verdad, me he envuelto, me he enredado en los quehaceres de esta vida y no he levantado mis ojos a Dios, porque he pensado que todo lo que mis ojos ven es todo lo que existe para mí, y eso no es verdad. Perdóname, yo reconozco que me equivoqué. Yo quiero caminar a mi destino, que es la vida eterna. Acabo de entender que es por Cristo. Señor, yo recibo a Cristo como el Señor de mi vida y me arrepiento por haber caminado de espaldas a Él. En el nombre de Jesús te pido que tomes mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos de la iglesia, usted y yo estamos caminando hacia la eternidad, arriba. No nos perdamos, no se pierda en el bosque y no ande ansioso, no ande preocupado. Ponga su mirada en el Señor. Nada pasará hasta que hayamos cumplido nuestro propósito en Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Qué poderosa palabra, hermanos, hemos recibido en esta mañana. Nos gozamos por esta palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es medicina para nuestra alma, es medicina para nuestros huesos, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, haya sido de bendición para su familia. Agradecemos a Dios por esta palabra, agradecemos al pastor Martel también por esta palabra, que Dios siempre lo siga utilizando, le siga dando esa sabiduría para que nos esté alimentando a través de la palabra de Dios, hermanos. No queremos terminar este tiempo sin antes poder orar por las necesidades. Estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios está dispuesto, está apresto para cada uno de nosotros a atendernos de acuerdo a nuestras necesidades, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 16, 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre.
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe? Lo único que tenemos que decir es pedid y recibiréis. Pero tenemos que creer, tenemos que tener esa fe, sabiendo de que Dios es el que nos va a proveer lo que necesitamos conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y ahí donde está, vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu siervo, Pastor César Martel, que nos ha traído esta palabra. Queremos, Dios, en esta mañana aprovechar este tiempo para poder, Señor, presentarte nuestras necesidades, Señor. Son muchas las necesidades que tenemos como seres humanos, como hijos tuyos también. Hay necesidades espirituales, hay necesidades económicas, hay necesidades, Señor, emocionales, e inclusive en esta ya doble cuarentena que estamos, bendito Dios. Que puedas tú, Señor amado, ayudar a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que tu poder, que tu gracia pueda recaer, Señor amado, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu misericordia, Señor, pueda ayudar a cada uno de mis hermanos, Dios Todopoderoso, proveéndoles para sus necesidades económicas, sus necesidades físicas, bendito Dios. Nosotros hemos creído en un Dios Todopoderoso que todo lo puede, todo lo suple y todo lo atiende conforme a su propósito, Señor. Muchas gracias, Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de poder gozarnos en este culto dominical. Toda la gloria siempre será para ti, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Amor, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré.